Bienvenido nuevamente, muchas gracias por ver esta clase. Hoy día el tema que nos convoca son las proteínas. ¿Qué son las proteínas? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué sirven? ¿Cuántas proteínas debo consumir si quiero bajar de peso? ¿Cuántas proteínas debo consumir si quiero aumentar masa muscular? ¿Y cuáles son las fuentes de proteínas también? Así que ya sin más, vamos a dar comienzo. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son un macronutriente, al igual que los carbohidratos y las grasas o lípidos. Y sus funciones son múltiples. La principal, y también la que yo creo que tú conoces y manejas, son parte de la masa muscular junto con el agua. Son, digamos, parte de la estructura de la masa muscular o del músculo. También favorecen la saciedad. Por eso es tan importante consumir proteína si quiero bajar de peso. ¿Ya? Y también tienen funciones inmunológicas. Son parte del sistema inmune y nos protegen contra las enfermedades. ¿Ok? Ahora, es importante, ¿por qué puse esa foto ahí del Fat Secret o del conteo de proteínas? Es importante contarlas y la verdad, yo siempre, como al igual que las calorías, digo que no se lo recomiendo a mis pacientes. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre debemos preocuparnos más de aprender las porciones, los grupos de alimentos, más que de contar proteínas o de contar calorías. Además, estas aplicaciones no son exactas. Como yo te decía en la clase anterior, la alimentación, la nutrición no es una ciencia exacta. ¿Cuántas proteínas debo consumir, por ejemplo, si quiero bajar de peso? Antiguamente se decía que si yo quería bajar de peso, con 1 gramo por kilo de peso bastaba. Por ejemplo, yo en mi caso que peso 64 kilos, si quisiera bajar de peso, hoy en día se manejan cifras más elevadas, de 1,5 a 1,8 gramos por kilo de peso, ¿ok? Obviamente esto debe ser progresivo. Si yo consumo 0,5 gramos por kilo, no voy a aumentar a 2 gramos por kilo de peso de buenas a primeras porque sería imposible. Por eso siempre es muy importante que tú asesores tu alimentación, ¿ya? Y que no cuentes calorías con estas famosas aplicaciones, sino que te asesores y busques ayuda de un profesional, en este caso, como tú buscaste conmigo. Ahora, ¿qué pasa si quiero aumentar masa muscular? ¿Debo suplementarme con estos suplementos de proteína en polvo? Que hay diversas marcas en el mercado. Y la verdad, por ejemplo, si tú quieres aumentar masa muscular, se habla de 1,8 a 2 gramos por kilo de peso, es suficiente para aumentar masa muscular. Obviamente, siempre acompañado de el entrenamiento adecuado, del adecuado estímulo para que tu músculo crezca. ¿Ok? ¿Y debo suplementarme? No es necesario, no es estrictamente necesario. Ahora, obviamente, es mucho más fácil llegar a tu requerimiento proteico. 2 gramos por kilo de peso, por ejemplo, en mi caso serían como 160, 180 gramos diarios consumiendo proteína en polvo, porque obviamente es más factible, es más práctico y no debo consumir tanto volumen de comida. Pero a ti, si te gusta comer huevos, por ejemplo, atún, etcétera, no hay ningún problema. De ambas formas se puede hacer dependiendo del contexto de cada persona. ¿Ok? Y también, ¿cuáles son las fuentes de proteínas? Como yo te decía, más que nada, si tú eres una persona omnívora, fuente animal, pollo, carne, pescado, atún, jurel, huevos, leche, lácteos. Ahora, si no consumes, por ejemplo, alimentos de origen animal, puedes encontrarlas también en la carne de soya, ¿ok? Las legumbres, el tofu. Así que son bastantes opciones las que hay y también hay suplementos digamos, para personas vegetarianas o veganas. Así que es súper importante consumir proteína. ¿Y dónde lo aprendiste? Acá, con Live Nutrition Matías, tu nutricionista. Muchas gracias por ver esta clase. Y nos vemos también, como yo siempre te menciono, en la próxima clase.